ir estableciendo las causas, ¿sí? Porque no todas las causas podrían meritar un manejo inicialmente. ¿Sí? Yo tengo este paciente de un trauma, ¿sí? Entonces me viene taquicárdico, taquinémico, vio que las cabezas volaban y está asustado, sí, probablemente no amerite antihipertensivos. Pero, ¿sí? pero más bien estaría hipotenso, ¿no? Porque entra en un estado de shock. Generalmente un shock así de ese tipo, no, en que haya vasodilatación y lo demás. Más bien, usted cuando está ante un estrés, ¿qué hace? Sube todo, ¿no es cierto? Para tratar de activar, de lo que se estaba así pasiva, va viene, le despierta. Más bien en ese sentido, ¿sí? Entonces, hay algunos que pueden ser emocionales, secundarios a un estrés y lo demás, que muchas veces no ameritan un manejo inicial, sí, en ese sentido de usar antihipertensivos. Pero otros casos sí. Y ahí me han traído una variedad de manguitos. Sí. Escoge el manguito y por qué le escogió ese manguito. 80% o 2/3 de la circunferencia de brazo. Muy grande. Entonces, cuando yo tengo una hipertensión, debo confirmarla y para esto debo haber elegido un manguito apropiado. Porque por supuesto que, ¿por qué le escogió y qué criterios? A ver, escogí este verde porque tenía que cubrir el 80% de la circunferencia del brazo. O 2/3 del brazo. Ajá, y 2/3 del brazo, entonces este sí cubre. No, sino Y 2/3. Ya, ok, un ratito. Saquemos un ratito. Eso. Entonces, el 80% va a tener claro, sí, es esto, la parte que insufla, no cubre esta parte de acá. Y si yo hice eso en el paciente, sí le cubre el 80%. Entonces se refiere al ancho. Sí, el largo habla 2/3 es una opción, otra bibliografía dice 40-50%. Ambas cosas son válidas. ¿Sí? Ahora sí, coloquemos. Desinflemos y coloquemos. No tengo la máquina para poder ponerle una presión, pero vamos a simular que tome la presión usted, por favor. No, por Google, ¿no? No hay ponidos por ahí, no vieron, ¿no? Nos ha traído. Ya. O sea, bueno, en teoría, primero que sentiría el pulso y empezaría a insuflar hasta que pierda el pulso. Y luego insuflo 20 milímetros de mercurio más y ubico el estetoscopio a la altura de la arteria braquial y empiezo a desinsuflar, y con el estetoscopio puedo escuchar el primer ruido que correspondería a la sistólica y el último a la diastólica. Y aquí vaya simulando de que está, pues lo importante es que sea continuo, sí. Entonces ahí se nos queda todito, ¿no? Es que no estaba insuflado, Ya, no estaba desinsuflado. Ahí sí, recién. Y bueno, no sé cuál es su pulso, pero digamos que No, está ahí. No tiene flamencos. Ya. Leo, ¿me Entonces, copias? ahí vamos al ritmo. Leo, tal vez me Está puedes, medio por durito favor, esto, ayudar entonces con vamos a los hacer. Ahí ya. Ya,
Ahí. No tenemos síntoma. Vamos a decir que estuvo con una presión de 132. De adulto, no, no es de tres. Tengo. Y tengo. Los tres, vamos. 132,70. ¿Cuántos años tiene? Este de aquí, vamos a ponerle, ¿qué edad le ponen a eso? 9 años, creo. Unos 9 años. Ya. 130 y qué? 132,70. Eso no. ¿Qué fue? Ya, rayémonos. Ahí para que nosotros. Ahí después tenemos solo para esa hoja. 70, ¿no? Así, desde aquí lo visto. ¿Cuál es el significado? Tengo percentil 99. Entre el 99 y el Ya, ya. 90. O sea, no, 95 no O sea, la sistólica en 99 y la Ya, diastólica entonces, en 95. primero, a diferencia de lo que vimos cuando hablamos sobre hipotensión, tenemos fórmulas, sí, hay unas fórmulas que circulan por allí, pero tienen como menos aval para calcular el percentil 99. Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Establecer si es varón o es mujer. ¿Sí? Entonces, en el manejo de hipertensión, sí hay diferencias y hay tablas diferentes para cada uno. ¿Sí? Segundo, ustedes vieron que habían diferentes percentiles. Entonces, aquí me dice talla. Yo debería coger, medir la talla y ver esa talla en qué percentil está. ¿Sí? Vamos a decir que este de que tiene 9 años está en el percentil 75. ¿Ya? Aquí, hasta 125. Ya, entonces quiero que vean en el 1, en el hombre, a qué corresponde el percentil 95. 90, perdón. 90. 115. Ya, y en la mujer. 127. Es que el uno es hombre y el otro es mujer. 75% 90. El más grande en el 90 es 127 en la mujer. Ya, percentil 75 de talla. Ah, de 75 a 125. En el 99. En el 90. 90, 114. Sí, pero De el suyo es talla, mujeres. de talla, Ajá. percentil 75. Ya. De presión sistólica, ¿cuál es el percentil 90? Ah, 114. Ya, y el suyo. 75 perfil en 115. Ya, miren que encontramos diferencia, pero ese uno, no menosprecien a ese uno, ¿no es cierto? Porque con ese uno al uno le doy tratamiento y que al otro quizás veremos. Entonces, primero establecer, entonces, si es hombre o mujer. Segundo, el percentil de la talla, y de acuerdo a eso, establecer los rangos. ¿Sí? Unita nomás. Lo normal hasta el percentil 90. ¿Sí? Cuando yo tengo del 90 al 95, estoy hablando de una prehipertensión. Pre. Del 95 al 99, Hipertensión. sí, estamos con una hipertensión grado 1. ¿Sí? Y si a eso le sumo más 5, estamos con una hipertensión grado 2. De acuerdo a los diferentes percentiles. Por eso es que las fórmulas no nos serían muy útiles comparado con lo que aprendimos en hipotensión, que decíamos, tenemos fórmulas, sino ahí sí debemos ir estableciendo. ¿Sí? Entonces, he visto confirmación, he visto a qué corresponde la presión ¿Qué significa ese BPI? sistólica y diastólica. Sí. Ya, entonces, hemos establecido eso. Entonces, una vez que he confirmado que el paciente está hipertenso, ¿qué es lo que hago? Mi famoso ABCDE, ¿no es cierto? En el a veces podría requerir, ¿sí? Es muy raro que el paciente tenga una alteración del estado de conciencia, pero podría tener una alteración del estado de conciencia que no tenga un control sobre su vía aérea.
¿sí? En el B va a depender de la causa. Si por ejemplo la causa es un problema cardiológico, quizás me da un edema de pulmón, ¿sí? El paciente empieza también con dificultad, entonces sí le voy valorando. Pero quizás si esa no es la causa, es un tumor, por ejemplo, quizás yo no tenga dificultad respiratoria. ¿Sí? En el C, todo lo que ustedes conocen en el C, pero lo nuevo ha sido que confirmamos de acuerdo a esto, ¿sí? Y luego, una vez que he definido, yo digo sí, en el D. ¿Qué haría en el D? Dije, como programar. Ok. Entonces, ¿qué tengo? Anisocoria. Anisocoria. ¿No es cierto? Ya tengo anisocoria. Entonces eso me está hablando de alguna focalidad. Y ahí viene todo lo que vimos previamente en el examen neurológico. ¿No es cierto? Tronco encefálico. Podría este paciente tener un isquemia, podría tener una hemorragia, sí. Y entonces, malformaciones como las que algún rato vimos en estatus, esa nena que se le saca un pedacito del cerebro, sí. Entonces, y darme ese tipo de alteraciones, sí. Y una vez que yo he establecido el ABCDE, empiezo a evaluar cuál es una posible causa y si tiene lesiones en órgano diana. Entonces, esto me permite definir si es una urgencia o una emergencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Urgencia es que ya tiene síntomas. Emergencia, o es al revés, creo. La emergencia tienes Urgencia es daño de órgano Ya. diana. Y emergencia no. Al revés. Emergencia. Emergencia. Entonces, emergencia es cuando ya tiene una lesión en un órgano diana, ¿sí? Entonces, este paciente va a ser manejado ya para terapia intensiva. En cambio, el otro paciente, una urgencia, no tiene lesión en órgano diana. Por lo tanto, este paciente va a depender. Muchas veces va a hospitalización para ir viendo el manejo. Entonces, en el chequeo, ¿dónde nomás me puede dar alteraciones? ¿Qué órganos Retina. daña? Cerebro. Retina. Vamos uno por uno. Ya, renal. Retina. Si yo hablo de riñón, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el abordaje en el riñón? ¿Qué nomás podría yo? hacer un memo para ver si mi paciente no tiene hematuria y tampoco proteinuria. Y, o sea, para ver si la causa tal vez sería renal en este caso. Eso principalmente, y de ahí creatinina, sangre y urea y o sea, la relación. Sí, porque podemos tener un nefrítico, un nefrótico, y que se explique el edema. A lo mejor si no tiene un nefrítico, un nefrótico, a lo mejor hay una malformación, ¿no es cierto? Y debo hacer un eco. ¿Sí? Otro órgano, diana, que produzca lesión. ¿Que produzca lesión de qué? Por hipertensión. Órgano por diana, hipertensión. sí. La retina. La retina, ¿qué haríamos ahí? Fondo de ojo. Un fondo de ojo, que ya lo aprendimos en octavo, ese año. ¿Qué otro órgano? O sea, a nivel neurológico sería, por ejemplo, cefalea, Sistema nervioso. aumento sí, también cefalea. Ya, entonces ahí la parte neurológica, yo puedo tener una focalidad, como aquí tengo una misocoria, viene la valoración de la fuerza, sí, porque te puedo tener alguna lesión puntual y ahí viene todo el examen neurológico que hemos comentado ya previamente, ¿sí? Dani, ¿qué otro órgano, Diana, me puede lesionar la hipertensión? Corazón. Corazón, ¿cierto? ¿Qué haríamos en el abordaje de corazón? Electrocardiograma. Ya, un eco, Electrocardiograma. electro, Troponina. Por infarto. Péptido natriurético. ProBNP. Si estamos pensando en No hay insuficiencia. algo más. Electrolitos. Podría Edematoso. ser, porque vamos a manejar a veces algunos medicamentos para eso también.
La auscultación, empezando de todo lo que sabemos en eso, ¿no es cierto? Luego pasa a lo más sencillo, ¿sí? Auscultar en electroradiografía, pues ustedes ya conocen, en la radiografía con todos los signos que vimos ¿cómo que vimos? No, Sí. ustedes no vimos. No, Correcto. ustedes no vimos. Sí, claro, la cardiomegalia. La atracción. Ah, no, sí, sí, sí. Sí. Pero solo estábamos 4 personas. Ya, entonces, con todos los hallazgos que ustedes reportan, hipertrofia de cavidades izquierdas, ¿no es cierto? Entonces, el abordaje de eso. Entonces, si yo no tengo una alteración en un órgano diano, podría manejarle con vía oral. ¿Cómo ustedes eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente yo tengo que tener en cuenta de que este paciente podría irse al otro extremo y chocarse. Debería tener una guía, debería estar manejando las presiones, monitoreo y lo demás. ¿Sí? En cambio, si tengo una emergencia, este paciente considera que le debo bajar un 20-25% de la presión en un lapso de unas 8 horas en manejo en terapia intensiva por todas las comorbilidades, porque si se me choca, claro, y debo inmediatamente soltar eso. Entonces, en resumen, comprobar la presión, ver la BCDE, ver lesiones que pueda tener que me indiquen una causa, porque el manejo no es como en el estatus cuando vimos. Primera línea, mira solar, lorazepam, diazepam. Sí, si es que no remite y así. Acá no, porque yo tengo que ver las comorbilidades y la causa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le doy un beta bloqueante, digo, vamos a usar un beta bloqueante para bajarle, y el paciente es asmático, ¿no es cierto? Se me descompensa. Entonces, por eso es que en el abordaje usted coge y busca todas las posibilidades para, de acuerdo a eso, empezar a ver cuál sería el medicamento que va eligiendo de acuerdo a la patología. ¿Sí? Eso es en cuanto al abordaje de hipertensión. ¿Quién estaba pendiente de intubar? Ese momento. A ver, yo.